Las Escrituras declaran contundentemente que la salvación es del Señor. Si algo nos ha quedado claro en la mente a través de la soteriología, el estudio de la salvación, es que la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Las doctrinas que hoy estudiaremos dejan en claro eso y resumen en 5 puntos la gloriosa y soberana gracia de nuestro Dios a través de la salvación. Pero antes de continuar, permítanme darles un poquito de contexto histórico acerca de estas doctrinas. Después de que la Reforma Protestante explotara en Europa, casi un siglo después, la Iglesia de Cristo convocó a un sínodo, una reunión, una asamblea en Dordrecht, Holanda, que más adelante sería conocido como el Sínodo de Dort. Déjame te presento una imagen de aquel sínodo, lo puedes ver aquí en pantalla, el sínodo de Dort de 1618, como te mencionaba, prácticamente un siglo después de que estallara la Reforma Protestante en Alemania. El motivo de esta convención fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina propagada por los llamados remonstrantes y que tiempo después sería conocida como arminianismo, nombre dado por uno de los grandes propagadores de tal enseñanza, Jacobo Arminio. También aquí en pantalla tienes una foto de este hombre. Al finalizar el sínodo, el arminianismo y su enseñanza fueron rechazados. ¿A qué se oponía o qué agredía el arminianismo? A 5 doctrinas en particular, creídas, enseñadas y defendidas por la Iglesia a través de los siglos. Estas 5 doctrinas fueron sistematizadas en los cánones de Dort como respuesta al arminianismo al finalizar el sínodo que ya te he mencionado. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas? Bueno, a lo largo del tiempo han sido conocidas con diversos nombres. La primera lo puedes ver aquí en pantalla por sus siglas en inglés, conocidas estas doctrinas como el tulip. En español puede ser traducido tulipán. Si observas, este nombre proviene de la primera letra del nombre de cada una de estas doctrinas. Los puedes ver: total depravity, depravación total; conditional election, elección incondicional; limited atonement, expiación eficaz; irresistible grace, gracia irresistible; y perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Y aunque tal vez no lo he mencionado perfectamente en inglés, pues no hablo como tal inglés, las primeras letras, eso es lo que llama la atención, forman la palabra tulip. De ahí, como te repito, se puede traducir como tulipán, ¿verdad? Y por eso constantemente se usan estas imágenes de tulipanes para hablar de estas doctrinas. También estas doctrinas son conocidas de otra manera. Algunos les llaman los 5 puntos del calvinismo, aunque la definición es en un sentido incorrecta. En primer lugar, porque estas fueron respuestas específicas a los 5 puntos de los remonstrantes. Y en esas respuestas, como tal, Calvino no se encontraba. En segundo lugar, estas doctrinas solo representan una pequeña parte de lo que enseñó el reformador Juan Calvino. Y tercero, no fueron inventados por Calvino o por sus seguidores. La mayoría de ellos, de estas doctrinas, ya habían sido defendidas por el teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, y habían continuado siendo centrales durante la Edad Media, solo para ser enfatizadas en el tiempo de la Reforma Protestante. Y sobre todo, como lo vamos a poder ver, las doctrinas de la gracia no es algo que Juan Calvino haya inventado. Juan Calvino lo único que hizo fue enfatizar lo que él había encontrado a la luz del estudio de la Escritura, ya que estas doctrinas son palabra de Dios. Y por último, una de las maneras también que son estas conocidas y como hemos nosotros escogido usarlas para enseñarlas el día de hoy es las doctrinas de la gracia. Se conocen así, pues como podremos ver, son enseñanzas que remarcan la soberana y gloriosa gracia de Dios. Pero bueno, como cristianos creemos que la Biblia y nada más que la Biblia es nuestra máxima autoridad, de donde se deriva lo que creemos, enseñamos y predicamos. Así que debemos ver a la luz de esta
la palabra de Dios, si estas doctrinas son verdaderas y qué podemos aprender a través de ellas. De la historia podemos aprender, pero solo de la Biblia emana la revelación divina. Así que veamos la primera doctrina de ellas, lo puedes ver aquí en pantalla. Su nombre es depravación total. Y aquí puedes ver una definición. La definición de esta doctrina de depravación total es que toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. A partir de la caída, la naturaleza del hombre es corrupta y tal corrupción afecta todo su ser. Esto se manifiesta principalmente en la incapacidad total del ser humano para buscar y agradar a Dios en sus propias fuerzas. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación cayó y tal fue la caída que todos los que han nacido desde Adán y Eva han nacido con una naturaleza corrompida. Es por eso que Pablo deja en claro en Efesios capítulo 2, versículo 3, que somos por naturaleza hijos de ira, concordando también con lo que David declaraba de él en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Y hay una frase que resalta esto: no somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. ¿Desde cuándo? El Salmo 58, versículo 3, si me acompañas, lo deja en claro. Salmo 58, versículo 3. Dice el salmista, Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a la naturaleza del ser humano. Una naturaleza caída. Muchos hemos escuchado la expresión, no soy perfecto, pero ¿quién es perfecto? Excusando así el pecado. Pero la realidad es que más bien cada uno de nosotros debería de decir, todos estamos muy alejados de ser perfectos. La Biblia nos enseña que todos nacemos en un estado inocente o neutral, ¿no? ¿Y acaso que la Biblia nos enseña que al crecer entonces escogemos lo bueno o lo malo? No. La Biblia enseña que todos nacemos en estado de corrupción, de depravación total. De ahí el término, depravación total. Ahora, como puedes ver aquí en pantalla, el término depravación total no quiere decir que el hombre es tan malo como le es posible, sino más bien que tal caída en el Edén afectó en su totalidad al ser humano, su mente, sus afectos, su cuerpo y su voluntad. Porque miren, la Biblia deja en claro que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nadie niega que entre los muertos ciertamente hay grados de podredumbre. Pero sin embargo, por muy diferentes que sean los grados de podredumbre, el muerto está, y así lo enseña la Escritura, tal es nuestra condición. No solamente Efesios capítulo 2 deja en claro nuestra condición antes de venir a Cristo, sino también Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Pero resaltamos, estando muertos ¿en qué? En pecados. El primer hombre, Adán, pecó y su transgresión y culpa fueron inmediatamente imputados a toda la humanidad. Pues recuérdalo, él era nuestro representante. Como declara 1 Corintios 15, 22, en Adán todos hemos muerto. Ya que con su acto de desobediencia, Adán, quien era nuestro representante y la humanidad en ese momento, ¿verdad? Adán era toda la humanidad juntamente con Eva. Ellos cayeron. El momento de la caída contaminó cada parte de su ser. Velo en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el impacto de la caída? ¿Hasta dónde llegó los efectos de la caída? Bueno, vamos rápidamente a los siguientes versículos para ver cómo el pecado afectó en primer lugar nuestra mente. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es claro el texto. Nuestra mente está corrompida a causa de la caída.
También nuestros deseos y nuestra voluntad, ahí mismo en Efesios, pero ahora el capítulo 4, mira lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Romanos también, capítulo 7, versículos 14 al 15. Romanos 7, 14 al 15 declara: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. También, según nuestra diapositiva, nuestro corazón está manchado por el pecado. Tú recordarás, Mateo capítulo 15, versículo 19, dejan claro de dónde sale la fornicación, el adulterio, la lascivia, la mentira, el robo, el homicidio. Del corazón. Y Jeremías capítulo 17, versículo 9 es claro: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Por último, ahí según nuestras diapositivas también es el impacto de la caída ha llegado a nuestro cuerpo. Romanos capítulo 6, versículo 19 es claro cómo presentamos nuestros miembros en otro tiempo. ¿A qué? A la iniquidad. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? La justicia. Pero en otro tiempo lo presentamos para servir a la iniquidad. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si puedes volver a ver aquí en pantalla la diapositiva, de que nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestro cuerpo está afectado. El resultado final ahí está, Romanos 6:23. Tú lo conoces bien, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, exactamente, muerte. Es clara entonces la escritura. La culpa y corrupción de Adán fue transmitida a su descendencia natural al momento de la concepción, y a su vez cada ser humano heredaron a sus hijos esta misma caída radical o depravación total, y eso hasta el día de hoy en cada ser humano. Entonces, en conclusión, podemos decir, lo tienes ahí en pantalla, que somos depravados por naturaleza, somos depravados por naturaleza. De esta manera, la Biblia describe la condición del hombre. En el Nuevo Testamento, observa lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios en sus ojos. Y luego dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Tal condición, hermanos, es la del hombre. Es la del hombre. Está depravado en su totalidad. Ahora recuérdalo, una vez más, este término no se refiere a que el hombre está siendo malo en toda la fuerza que puede serlo bueno. ¿Por qué te lo platico? Porque mi esposa, ¿verdad? Cuando hablaba con ella de este tema, me decía: es que ese término depravado, ciertamente en nuestro contexto cultural, suena como a una persona sádica, como a un violador o algo por el estilo, cuando no todos son sádicos y no todos son violadores. Pero entendámoslo en este sentido teológico. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que el hombre está corrompido, el hombre es corrupto en su totalidad, que la mancha del pecado está en todo su ser, que sus pensamientos, sus deseos, sus acciones, lo que habla con su boca, los caminos que pisan sus pies, lo que tocan sus manos, todo está manchado. ¿Por qué? Por el pecado. Deseos, intenciones, voluntad. Isaías 64 también en el Antiguo Testamento, porque esto no solo es del Nuevo Testamento, también Isaías 64 en el Antiguo Testamento
Mira la forma en la que describe la condición del hombre. Isaías 64, 6 al 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de qué? De nuestras maldades. Pero si esto es así, entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias de tal caída? Porque el problema no es solo que el hombre está caído, hay un problema grave que se deriva de esto. El problema es, como lo puedes ver aquí en pantalla, que si el hombre está caído, está incapacitado para buscar y agradar a Dios por sí solo. Estar muerto en pecado, sin Cristo y sin Dios, significa que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado, que es movido por principios pecaminosos y que es incapaz de amar a Dios y por lo tanto de hacer algo que le agrade o amerite su salvación. ¿Te das cuenta? Originalmente el hombre había sido creado con la capacidad de elegir el vivir en rectitud ante su creador o ser pecador, pero el hombre eligió ser pecador y cayó. Y la capacidad de ser recto, agradando y viviendo para la gloria de Dios se vio totalmente afectada. Ahora el hombre en su estado caído ya no tiene la capacidad en sí mismo de ser moralmente perfecto, de buscar y agradar a Dios porque ha nacido en pecado y con una naturaleza pecaminosa. Esa es la peor consecuencia de la caída. Siempre elegimos nuestra inclinación más fuerte, ¿no es así? El hombre, debido al estado de su caída, a un estado de pecado, y como esto ha afectado la totalidad de su ser, ha perdido completamente toda capacidad para desear el bien de Dios. El hombre natural, que está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse y volverse a Dios. Una vez más, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y el muerto no puede responder a ningún impulso externo. Puedes hablarlo, puedes cachetear, unas cachetadas guajoloteras. Y no responde. El hombre muerto, muerto está. El hombre nace depravado, separado de Dios y peca por elección. Ahora es importante dejar en claro que su inhabilidad no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente, sino en la inhabilidad de querer hacer obras santas. El pecador no ha perdido la facultad de elegir. Él puede y de hecho elige voluntariamente. Nadie le obliga. Pero el problema es que siempre elige el mal. Como leíamos hace un momento, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos hemos escuchado hablar del término libre albedrío. Algo por lo que el arminianismo argumenta. Bueno, como lo explicó bien Juan Calvino, aquí lo puedes ver en pantalla. Si queremos decir por libre albedrío que el hombre caído tiene la capacidad de elegir lo que quiere, entonces por supuesto el hombre caído tiene libre albedrío, o sea, tiene voluntad. Pero si queremos decir con ese término que el hombre en su estado caído tiene en sí mismo el poder moral y la capacidad de vivir en rectitud, el término libre albedrío es un término muy grande para aplicarlo al hombre caído. O sea, tú buscas la Biblia y la Biblia nunca dice que el hombre tiene libre albedrío. La Biblia dice que el hombre, Juan 8:34, Romanos 6:16 al 17, es esclavo del pecado. El hombre no regenerado no posee la libertad de escoger entre el bien y el mal, sino solo entre un mal mayor y uno menor, lo que en realidad no es libre albedrío. La voluntad del hombre es libre en el sentido de que no es controlada por fuerza alguna fuera de sí mismo, pero no lo es en cuanto a que es esclavo del pecado. Una analogía que hace el autor de este libro, Loraine Boettner, un teólogo que en este libro habla de estas doctrinas,
y que en realidad, al ser un libro que es fiel a las escrituras, fiel a la palabra de Dios, muestra de manera clara la enseñanza de la escritura acerca de esta gloriosa gracia soberana de Dios. Este autor, Loraine Boettner, nos enseña con una analogía a qué se refiere la depravación total. Dice así Loraine Boettner, y a quien debemos gran parte de este material: como una ave con el ala quebrada, es libre para volar el hombre, pero es incapaz de hacerlo. De la misma manera, el hombre natural entonces es libre para venir a Dios, pero es incapaz de hacerlo. Y yo agregaría esta frase: que por lo menos el ave puede tener un deseo de volar, pero el hombre, ¿cómo se arrepentirá de su pecado cuando lo ama? ¿Cómo se volverá a Dios cuando lo odia? Algunos dirán, ¿cómo? ¿Cómo que el hombre odia a Dios? Claro que sí. La escritura lo enseña claramente. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí está. ¿Y quién es la luz? Señor Jesucristo, Dios encarnado. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 40, Jesús les dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Escuchaste? No queréis. La ruina del hombre se debe a su propia voluntad perversa. No puede venir a Dios, pero porque no quiere. La luz vino al mundo. El hombre voluntariamente la rechazó. La Biblia se refiere al hombre en su caída como alguien que está ciego. Peor aún, alguien que está muerto, que es incapaz de contemplar la gloria de Dios en el Evangelio, incapaz de realizar alguna obra espiritual. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. ¿Te das cuenta? El hombre caído tiene el entendimiento cegado y sus deseos están pervertidos. Y dado que es este estado algo innato, como una condición de su naturaleza, está fuera de su poder cambiarlo. Jeremías 13:23 es claro. Jeremías 13:23 es claro. ¿Mudará el etíope su piel? Es decir, aquellos que tenemos un color de piel, podemos realmente, por ejemplo en este caso, de tez morena, podemos hacer algo para cambiarlos, por mucho que nos echemos los 10 litros de cloro, los 20 kilos de talco para bebé, no podemos hacer nada para cambiarlo. Digo, una mala noticia para aquellos que tenían todavía esa esperanza. ¿Mudará el etíope su piel? No. ¿El leopardo podrá cambiar sus manchas? No. Así también, dice el Señor, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Se dan cuenta? Es imposible para nosotros. Ahora, no por ello el hombre deja de ser responsable y culpable ante Dios. El hombre, como lo vas a ver aquí en pantalla entonces, en resumen, es depravado por naturaleza, pero también pecador por elección. Nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Ahora, algunos preguntarán, hermano, ¿y qué de aquellas buenas obras que los hombres que no buscan a Dios hacen? No se diga Teresa de Calcuta, Gandhi, etcétera, etcétera. No es muy difícil responder a eso, hermanos. La Biblia da testimonio que a pesar de la caída, la imagen de Dios persevera en el hombre, distorsionada, pero persevera.
Y es gracias a esa imagen de Dios en el hombre que éste es capaz de amar, capaz de ayudar, capaz de realizar actos, pero ojo, de aparente bondad. Porque si tuviéramos los ojos de Dios, si pudiéramos contemplar todo a la luz de la santidad de Dios, nos daríamos cuenta que muchas veces muchos actos de aparente bondad tienen detrás intenciones pecaminosas. Como los fariseos, por ejemplo, ofrendaban, oraban, ayunaban, pero con intenciones pecaminosas. Así el hombre, quien aún en sus mejores obras delante de Dios no puede parecer más que un trapo de inmundicia, lo dice Isaías 64:6. Hermanos, es clara la escritura. ¿Somos formados en maldad y concebidos en pecado, como lo declaran los salmos? En cuanto nacemos, nos apresuramos a descarriarnos, como también Salmos e Isaías lo anuncian. Según Génesis, la inclinación de nuestro corazón es malo desde nuestra juventud, y es de ese corazón que emana nuestra vida, según Proverbios. Siguiendo a Satanás y estando bajo su gobierno, según Efesios, esclavizados por el pecado, como dijo Jesús, separados de Dios bajo su ira y juicio, como declara Pablo a los romanos, muertos a cualquier clase de vida espiritual, según Efesios, y sin poder en nosotros mismos para liberarnos de esa condición, para poder buscar a Dios y agradarle, como lo declara toda la Biblia. Por eso el canon de Dor, ya para terminar esta primera doctrina, concluye de la siguiente manera. Por consiguiente, lo puedes leer ahí en pantalla, todos los hombres son concebidos en pecado. Y al nacer, como hijos de ira, ¿sí me están siguiendo ahí en pantalla? ¿Sí? ¿Sí lo están leyendo? Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado. Y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Por eso, hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué hemos producido nosotros, seres carnales y terrenales? Pecado, maldad. Y en ese sentido, lo que es nacido de la carne, carne es, pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos, heredaron nuestra misma naturaleza pecaminosa. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice Jesús, Espíritu es. Porque si hasta aquí nos quedáramos y termináramos esta enseñanza aquí, serían solo malas noticias. Somos depravados por naturaleza, pecadores por elección, y por lo tanto lo único que nos espera es juicio y condenación. Sin embargo, gloria a Dios, porque el Evangelio, las buenas noticias de salvación nos han sido dadas. Y para esto vienen las siguientes doctrinas. Así que tomemos un receso. Así que veamos la segunda doctrina. Ya hemos visto depravación total. El nombre de la segunda doctrina es elección incondicional. Elección incondicional. Pero antes de continuar con estas doctrinas, con esta segunda doctrina, me gustaría recordarles una analogía que ya hemos hecho en algunas ocasiones y que es importante recordarla, ¿verdad? Esta analogía dice así. Si nosotros tenemos, ¿verdad? Un puerquito, criamos un puerquito y luego al puerquito le ofrecemos comer los mejores alimentos del mundo, los mejores platillos. Y de este otro lado le ofrecemos lodo y estiércol. ¿Usted a dónde cree que se vaya el puerquito? Al lodo, aunque estos sean los platillos más excéntricos y excelentes de el mundo, por naturaleza, el puerco va a dónde? Al lodo. Y de alguna manera esta analogía se conecta con el proverbio, ¿se acuerda? Suena bien fuerte, pero es la Biblia.
El perro vuelve al vómito y la puerca lavada ¿a qué? A revolcarse en el cieno. A menos que cambiemos la naturaleza del puerco, él va a seguir escogiendo ¿qué? El lodo, constantemente. Necesitamos un cambio de ¿qué? De naturaleza. Y es aquí cuando se hace necesario esta segunda doctrina que se titula elección incondicional. Y aquí tienen una pequeña definición. Dice así: el decreto de Dios en la eternidad pasada de escoger libre y soberanamente poner su amor en ciertos seres humanos sobre una base incondicional. Otra vez, ¿qué es la elección incondicional? El decreto de Dios en la eternidad pasada de escoger libre y soberanamente poner su amor en ciertos seres humanos sobre una base incondicional, es decir, no por algún mérito en ellos, sino solo por el beneplácito de su voluntad, escogiéndolos para ser salvos del pecado, la condenación y hacerlos herederos de la vida eterna a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Todo esto para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es de suma importancia entender con claridad la doctrina de la elección, ya que de ello dependerá en gran parte nuestro concepto de Dios, del hombre, de la vida, de la redención, etc. Lamentablemente esta doctrina, la doctrina de la elección, es una doctrina muy atacada, debido a que las veces que se ataca o se niega se debe a una mala interpretación o a una falta de entendimiento, pero no por ello deja de ser una doctrina que encontramos en las Escrituras. Con decirle lo siguiente: cuando yo comencé a conocer estas doctrinas, las doctrinas de la gracia, y a darme cuenta que estaban fundamentadas con la palabra de Dios, gracias, ¿verdad?, a pastores, maestros, uno de ellos mi papá, que cuando el Señor salvó mi vida estaba predicando en aquel entonces Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan que predicó mi papá toda la carta a los romanos durante casi 4 años, los días viernes? Para los que estuvieron ahí, pues fue una bendición. Yo llegué a la mitad en el capítulo 8, ahí el Señor salvó mi vida, pero qué bendición los que estuvieron desde el primer hasta el último capítulo. De verdad, hermanos, no se pierdan la bendición de venir a estudiar palabra de Dios. Bueno, gracias a estos maestros, ¿verdad?, predicadores, libros, que te enseñan con base a la Escritura una vez más. Mire, a mí antes no me gustaba enseñar los libros, porque a veces dicen, ya ven, de ahí saca su doctrina. No, hermanos. ¿Qué hemos estado haciendo? Biblia, Biblia, Biblia. ¿Qué es lo que hace este libro? Biblia, Biblia, Biblia. ¿Sale? Si este libro, hermanos, no menciona la Biblia, yo sería el primero en tirarlo a la basura. ¿Sale? Pero lo que hemos estado contemplando es que estas doctrinas son evidentemente bíblicas. ¿Sale? Pero bueno, al punto que iba. Cuando comencé a conocer estas doctrinas y empecé a comentarlas y a platicarlas entre algunos hermanos, yo recuerdo que en algunas ocasiones me veían esos hermanos predicando el evangelio de los testigos de Jehová. ¿Saben cuál fue la conclusión a lo que algunos hermanos llegaron? Los testigos de Jehová ya te lavaron el cerebro. Así me dijeron. Pero yo, hermanos, no entendía por qué decían eso, porque si nosotros quisiéramos hacer a un lado la doctrina de la elección, tendríamos que cortar bastantes versículos de la Biblia, pasajes enteros, o sea, libros enteros, diría yo, de la Escritura, de verdad. Si no creemos en el decreto de una elección soberana de parte de Dios para con sus escogidos, ¿qué hacemos con todos estos versículos y más? O sea, de verdad, miren, por favor acompáñenme, rápidamente vamos a darles una leída, ¿sale? Juan capítulo 15, versículo 16. Ahorita me regreso a la anterior diapositiva para los que estaban copiando. Juan 15, 16. Los voy a leer de volada, ¿eh? Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Clara la escritura, ¿a poco no? Juan capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Clara la escritura. Mateo 24, 31 dice claramente una vez más, palabras del Señor Jesucristo:
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Yo no sé de dónde sacaban estos hermanos que me habían lavado el cerebro los testigos de Jehová. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿De verdad? Romanos 8:33. 144,000. Claro. Totalmente raros. Claro. Y esa fue la conclusión a la que llegó esta hermana. Pues te lavaron el cerebro. Falta de entendimiento. Porque el hecho de que los testigos de Jehová crean que solo 144,000 se van a ir al cielo, no por eso vamos a borrar lo que la Escritura dice, que ciertamente solo ciertas personas, escogidos por parte de Dios, van a ir ¿al dónde? Al cielo. Romanos 8:33, ¿se acuerdan? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 11:33 dice claramente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, es que en realidad Romanos capítulo 11, ¿de qué habla, hermanos? De los escogidos, ¿no es así? Miren, creo que esa cita está un poco mal. ¿Es Romanos 8? ¿Qué dice ahí? ¿11 qué? Yo estaba leyendo 11:3, ¿verdad? Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. Bueno, hermanos, toda la noche nos la podríamos pasar así, ¿verdad? Me acuerdo mucho, ¿saben qué decían estos hermanos de la palabra predestinación? ¿De dónde sacaste eso? Esa herejía, me decían. ¿Cómo que de dónde saqué eso, hermanos? La Escritura es claro. ¿De dónde sacamos la palabra predestinación? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8, versículo 29, porque los que antes conoció también los que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. Bueno, todos esos textos que tienen ahí. Efesios 1:4, Tesalonicenses, Timoteo, Primera de Pedro, Tito. Y no solo estos textos, la elección de Dios se despliega en toda la Escritura, desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. ¿Quién escogió a Abraham? ¿Por qué no a Juanito? ¿Por qué no a Panchito? ¿Quién escogido? ¿Quién escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué no a los mexicanos? Y nada más denos 2 kilos de fierro y 4 kilos de cable y hacemos magia. ¿No? ¿Por qué a María y no a Juanita o Panchita? ¿No? ¿Por qué a los 12 apóstoles? O sea, al ser una doctrina tan sustentada en las Escrituras, es necesario tratar de entenderla, hermano, cuanto Dios nos lo permita. Y aunque no lleguemos a comprender a plenitud la grandeza de este decreto divino, al ser su palabra debemos creerla, enseñarla y vivir conforme a ella. Vamos a llegar a esa conclusión. Muy bien, es muy buena conclusión. Así que vamos a responder con varias preguntas. Primero vamos a ver 3, luego creo que otras 4. Vamos a responder a estas preguntas acerca de la elección de Dios. Las primeras 3, ¿por qué? ¿Cuándo? Y en base a qué. La primera de ellas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió? Como lo leímos al principio, y de hecho me voy a regresar por los que no terminaron de copiar. O sea, ¿por qué Dios escogió libre y soberanamente poner su amor en ciertos seres humanos? ¿Por qué? Sí, es que para entender el porqué del decreto divino, es necesario recordar lo que acabamos de entender. La condición del hombre natural. Que el hombre carece de salvación sin Dios y que está depravado, ¿qué? Totalmente.
No es que el hombre necesite un arreglito. No es que el hombre esté, como algunos dicen, enfermo. No, no, no. El hombre está totalmente muerto espiritualmente en delitos y pecados. Nosotros mismos lo hemos notado cuando hemos predicado el evangelio, hermanos. El hombre no escucha la voz de Dios. Está muerto. Dios es santo y nuestro pecado nos separa de Él, teniendo como merecimiento solo una justa condenación. Ese Dios que es 3 veces santo, mire, pudo haber permitido en su justicia que todos aquellos que se encontraban en un estado de culpa y depravación, huyendo de Él y deleitándose en su maldad, siguieran ese mismo camino rumbo a ¿dónde? Al infierno, para pagar justamente por su maldad. Pero ¿qué creen? Y es aquí cuando dicen ¿qué? Pero ¿qué creen, hermanos? Que Dios quiso mostrar su misericordia y su gracia. ¿Por qué? Lo dice aquí la respuesta. Porque Dios quiso mostrar las riquezas de su gloria, teniendo misericordia y amor hacia pecadores, en la elección de una innumerable multitud para salvación y en la provisión de un Salvador para que, al actuar como su sustituto, pagara la pena y comprara la salvación de los escogidos. Porque si Dios no hubiese escogido para salvación, hermanos, todos hubiéramos perecido. ¿En dónde? En el infierno. Así de sencillo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Como dice bien el hermano Rodo, justamente. Por eso Jesús decía en Juan 6:65, Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Y ese ninguno? ¿Qué creen que significa, hermanos? Exactamente, ninguno. Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué dijo Jesús? Para eso es, para los hombres eso es ¿qué? Imposible, imposible. Pero para Dios todo es posible. Todos, hermanos, íbamos así, miren, rumbo al infierno, rumbo al infierno, rumbo a la condenación eterna. Y Dios pudo haber dicho, bueno, justamente van a pagar. Y miren, Dios sería alabado y glorificado por ello, ¿eh? Pero Dios en su gracia, de todos aquellos que iban, porque ellos querían, acuérdense, se deleitaban en el pecado y Dios les llamaba al arrepentimiento y ellos ¿qué decían? No, no, no. Pero Dios en su gracia quiso escoger algunos para salvación, para mostrar su misericordia, su gracia y su amor, hermanos. ¿Le digo algo? Qué malagradecidos somos, la verdad. Qué malagradecidos somos. Segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios hizo esto? ¿Cuándo Dios escogió soberana y libremente a esta multitud innumerable de personas para salvación? La Biblia lo responde muy bien. Miren, Efesios 1:4 declara, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice el texto, pero debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio, dice el texto, para salvación. ¿Lo ves? Yo no sé si tú hoy tengas problemas, circunstancias difíciles, adversidades, hermanos, pero Dios puso sus ojos en ti y eso es más que suficiente, de verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dije. También primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto en su primera carta, primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice el versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Escuchas eso? Presciencia, es decir, el previo conocimiento de ¿quién? De Dios. Vamos entonces a responder esta pregunta con una frase del teólogo Loraine Boettner.
Si alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios, ¿hay alguien aquí de esos? Si alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios quiere saber el momento en el que fue salvo, tiene que mirar muy, pero muy atrás. Lo tienes aquí en pantalla. ¿Estás leyendo? Si alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios quiere saber el momento en el que fue salvo, tiene que mirar muy, pero muy atrás, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Aleluya. Cuando Dios en su perfecto conocimiento, sabiendo que todos, dejados a nuestra voluntad, terminaríamos en el infierno, en su misericordia escogió a una innumerable multitud de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, para salvación. El omnipotente Dios en su perfecta omnisciencia y conforme a su presciencia, esto es, no el conocimiento de los acontecimientos futuros, sino más bien el plan de los acontecimientos futuros, predestinó una relación de salvación para sus escogidos. En sencillas palabras, no es que Dios haya conocido el momento en que habríamos de ser salvos, como afirmaba el arminianismo. Más bien, Él nos escogió. Él planeó el determinado momento en que habríamos de recibir esta salvación. ¿Te acuerdas lo que dice hermoso este versículo? Gálatas, ese sí búscalo por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 9, hermanos. Y si esto no nos hace arrepentirnos de nuestro pecado, hermanos, no sé qué más lo hará. De nuestra idolatría, de nuestra tibieza, de nuestra frialdad, de nuestra negligencia, de nuestra apatía. Gálatas capítulo 4, versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Qué hermoso es esto, hermano. De entre miles de millones de personas, de seres humanos, Dios nos conoció a nosotros. Esto, hermanos, es increíble. Siguiente pregunta que debemos responder. ¿En base a qué? ¿Acaso Dios vio en nosotros alguna clase de virtud que en otros no vio para entonces así salvarnos? O como afirman los arminianos, Dios vio que íbamos a creer y entonces decidió salvarnos. ¡No! La Biblia deja en claro que la elección eterna y soberana de Dios es incondicional. Por eso, esta doctrina se llama elección incondicional. Porque mira lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Romanos 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. ¿Qué diferencia había entre Jacob y Esaú, hermanos? Ninguna. Los dos eran ¿qué? Pecadores. Sin embargo, Dios eligió a uno incondicionalmente. Déjame, te pongo la respuesta en pantalla. La Biblia deja en claro que la elección eterna y soberana de Dios es incondicional. La base del decreto de Dios no se encuentra en la virtud de la persona, en sus actos o mérito alguno, sino solo por el puro afecto de su voluntad. Y lo deja en claro Efesios capítulo 1. De verdad, hermanos, la Biblia es tan clara. Efesios capítulo 1, versículos, miren, leamos desde el versículo 3 para que alabemos a nuestro Dios. Efesios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántas personas bendecidas hay aquí?
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y resaltamos según nuestras obras, según nuestros méritos, según el puro afecto de su voluntad, solo porque Él lo quiso. Dios, hermanos, nos reveló en su palabra esto, según el puro afecto de su voluntad. No hay ciertamente en la Biblia algo específico, una respuesta específica de por qué eligió a Emilio, a Rocío, a Araceli, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí la Biblia deja en claro algo. No fue por algo que Dios vio en nosotros, sino solo por su perfecta, libre y soberana voluntad. Y sin lugar a dudas, como también este texto dice, fue ¿en qué? En amor. Porque Dios no escogió a santos, no escogió a virtuosos, Dios escogió a pecadores. ¿Se acuerdan? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, cuando estábamos, vete ahí en el pecado, hermano. Cuando estábamos llenos de lascivia, fornicación, adulterio, mentira, robo, hurto, injusticia, maldad. Dice Pablo, inspirado por Dios, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él estaba dando su vida por ti y por mí cuando éramos rebeldes ante Dios. Lo vil, ¿se acuerdan? 1 Corintios, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la salvación es una obra del Señor, de principio y hasta el fin. No había nada deseable en nosotros y sin embargo nos amó, nos escogió y nos salvó. Es una obra solo por su gracia, una obra solo por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Hermanos, ya no le busquemos asteriscos a la Biblia. Segunda de Timoteo 1:9 es claro. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es clara la escritura, hermano. También lo dice, ¿se acuerdan? Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, hermano. Ay, hermanos, es tiempo de poner a Dios en el centro de nuestra adoración. Ya basta, hermanos, de niñerías en este lugar. Es que a mí no me gusta la música, la alabanza que ahora tocan. Pues es que no es para ti ni es para mí, hermanos, es para el Señor. Porque Él nos salvó y entonces nuestro deseo ferviente debe ser cantar lo que a Él le agrade. Ay, es que qué aburrido que ahora sea más el estudio y la predicación, hermanos. Es que entonces no has entendido el deleite de conocer a aquel que no mereciendo nada más que el infierno eterno, puso su mirada de amor en nosotros y nos salvó, y aquí estamos por su gracia y su amor. Basta, hermano, de tacañería en nuestro corazón para no ofrendar con generosidad a la obra de Dios. Basta, hermanos, con la apatía y la indiferencia de no congregarse con el pueblo de Dios y edificarnos en amor los unos a los otros. Es tiempo, hermanos, ya de madurar. Es tiempo ya, hermanos, de responder a este amor. Que Dios nos ayude, hermanos.
Por favor, hermana Rocío. Sí. ¿Puede quitarse el cubrebocas tantito para escucharla? Fuerte, por favor. Si conocemos este gran amor de Dios que debería ser como si la bomba se ha caído sobre nosotros, no entiendo por qué pues, seguimos pecando, por qué, como dice, no nos entregamos al 100%. ¿Por qué? Es algo que a mí lo personal a mí me hace, digo, o sea, conocemos un Dios asombroso, que no tenía por qué amar, que no tenía por qué mirar, porque seguimos siendo pecadores. Y creo que aún nuestro pecado como cristianos es peor, porque si no conociéramos, tendríamos alguna justificación. Pero conocemos y somos mediocres, somos avaros del tiempo, del dinero, de misericordia, nos justificamos demasiado, pensando que estamos en un proceso. No entiendo por qué estamos tan ingratos. Sin lugar a dudas, no es algo defectuoso en el plan de Dios. Eso nos debe quedar en claro. La situación está en nuestro corazón, sin lugar a dudas, ¿no? Pero el plan de Dios, aún dentro de ello, podemos contemplar su amor, porque es a través de esta batalla contra el pecado que seguimos conociendo un poco más acerca del amor de Dios. Dios pudo haber dicho, los voy a escoger, los voy a salvar y van a nacer regenerados, ¿no? Personas puras, perfectas, sin mancha. Pero tal vez de alguna manera la santidad de Dios es excelsa sobre nuestra vida porque contemplamos a la par nuestra debilidad, nuestra suciedad, nuestra ingratitud, nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, de alguna manera. Yo sé que la santidad de Dios es tan grande y tan excelsa y tan perfecta que no necesitaría de otra cosa para admirarla completamente. Pero de alguna manera debemos recordar que Dios no es el autor del mal. Que cuando Satanás cayó, el mal no provenía de Dios. El mal no es algo que Dios haya creado. Sin lugar a dudas fue el mal algo dentro de los planes de Dios, lo sabemos. Y dentro de estos planes de Dios está esta obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Este poder contemplar que nos hace falta mucho, mucha gratitud, que somos tan indiferentes. Ayer mi hermano Leonardo compartía acerca de glorificar a Dios a los jóvenes y él al final de la oración dijo unas palabras muy similares a las que usted está haciendo. Si Dios no nos necesitaba. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo disfrutando de una comunión tan perfecta, tan íntima, tan santa. ¿Por qué el crearnos si no nos necesitaba? Y no es ahora un reproche, sino es decir, Señor, gracias porque de esa comunión que disfruta el Hijo contigo, yo puedo disfrutar de ella. Eso, ¡pum! Eso es increíble. Pero debemos también aplicar la paciencia y confiar en las promesas de Dios. Porque aún en medio de esas promesas podemos contemplar el amor de Dios. Porque lo vamos a entender, ¿no? Al final de estas doctrinas. Que la salvación del Señor es desde el principio hasta el final. Y que cuando nosotros hemos corrido para irnos, hasta allá ha ido Dios a buscarnos. Y Él estuvo dispuesto a meter su mano en el fango, en el lodo, para de ahí rescatarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido hacer? Porque no está dentro del plan de Dios hacerlo de esa manera. Y debemos aceptarlo. Y debemos dar gracias a Dios por ello. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día seremos como Él es, cuando le veremos cara a cara. Y qué padre, yo le decía a mi esposa ahora que estábamos enfermos de COVID, ay, pero yo soy salvo. Yo he creído en el Señor por su gracia, Él me ha escogido, ya no me importa nada más. Soy salvo. He creído en el Señor,
tengo vida eterna, soy cristiano, soy hijo de Dios y mi esperanza es que un día voy a estar con Él en un lugar donde no habrá más pecado y donde esas lágrimas incluso que hoy usted acaba de derramar, Él las enjugará para recordar estos tiempos de dificultad, de lucha, solamente como un recordatorio de la gracia de Dios manifestada en nosotros. Hermano Rodo. En parte, creo que Dios permite que vivamos esa clase de condición, que nos reconozcamos nosotros nuestra condición caída, débil. Nos permite también para que todos los días acudamos a Jesús y lleguemos y digamos, Señor Jesús, pues sigo fallando en esto, sigo fallando en aquello. Y entonces ahí nos vamos a encontrar esa gracia, esa libertad todos los días de llegar. Señor, mira, yo quisiera ser más justo, yo quisiera ser más esforzado en esta área contigo. Señor, hoy te fallé, perdóname. Y entonces en ese momento recibimos el perdón, la gracia, y ahí es cuando seguimos creciendo como acaba de decir, en justicia, en verdad. Cada día que nosotros reconocemos y sabemos que la obra de Jesús es efectiva con nosotros. Porque cuando nosotros no creemos que la obra de Dios está siendo perfeccionada en nosotros, entonces nosotros estamos atorando esa obra de crecimiento, de fortaleza en nuestra vida para ser justos, para ser esas gentes que Dios quiere que seamos. Lo estamos logrando, pero es en la medida, como dice el niño, aquí en esta vida nunca lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios quiere que un día se presente gente agradecida, gente que diga, Señor, yo no merecía absolutamente estar aquí, pero mira, Señor, tú en tu amor, en la misericordia, tú me tienes, no lo merecía, yo lo reconozco, soy mío, falto de esto y falto del otro. Es el plan de Dios. De esa manera. Y para que digamos, para mí el vivir es Cristo y el morir. Yo le dije a mi esposa, cuando muera, mariachi, porque no, ya no lloren. La lucha contra el pecado se ha terminado. Y estaré en un lugar que, si me van a preguntar, ¿quieres regresar? No, gracias. Aquí estoy bien. Entonces, ese es el plan de Dios, que cada día nos pueda bastar su gracia. Yo les he platicado, ¿verdad? De este deseo que tenemos de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, y ahora que rendía cuentas a mis hermanos, Gama me dijo algo muy, muy, muy cierto. Y le dije, es que he estado orando y he estado leyendo la Biblia y mira, caí en esto. Y él me decía algo cierto, es que a veces pensamos que por orar y leer la Biblia Dios está obligado a ayudarnos. Y eso se llama orgullo. Y entonces me di cuenta que había que replantearme otra vez todas las cosas, porque yo estaba haciendo algo, pero con motivos erróneos. Y entonces poco a poco vas creciendo más en la gracia y el conocimiento de Dios, y poco a poco vas conociendo a Dios, y ese es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Tal vez podríamos decir, un mejor plan sería ya, perfectos, de la noche a la mañana. Pero sí o no, es a través de las dificultades y contra las luchas que tenemos en esta tierra que hemos aprendido a degustar más la gracia de Dios. Gloria a Dios por ella. Ahora, siguientes preguntas. Rápido, las respondemos. Tenemos 15 minutos. Vamos a responder estas otras preguntas. ¿A través de quién? Si Dios es injusto al hacer esto. Vamos a responder, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Son 3 preguntas más. ¿A través de quién? Porque hemos hablado de la gracia soberana que se nos ha dado antes de la fundación del mundo, al Dios en su amor incondicional escogernos para salvarnos. Eso nos conmueve y nos llena de gratitud para con Dios. Pero esa gloriosa gracia no se puede mirar a plenitud si no contemplamos a la par que la predestinación de nuestra salvación y de todos aquellos que han y son y serán salvos solo fue posible a través también de la predestinación de los padecimientos de Cristo por nuestros pecados. Dios, aquí lo dice el texto, la pantalla, Dios nos escogió para salvación y a su vez escogió el único medio posible para nuestra salvación, la muerte de su único Hijo, Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escucha esto, versículo 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, a veces, ahorita vamos a responder esa pregunta, la gente dice, Dios es injusto. Y yo digo, qué falta de entendimiento. Porque, hermanos, ¿qué ganaba Dios al hacer esto? Nada, todo lo contrario, perdía. Él literalmente tuvo que arrancar su corazón, dar lo mejor que tenía para salvar a hombres como ustedes y como yo, pecadores, que hemos dado la espalda a Dios en muchas ocasiones, que lo hemos traicionado en muchas ocasiones, que hemos escupido su ley. Y sin embargo, Él estuvo dispuesto a salvarnos. A salvarnos. Y eso de verdad es glorioso, hermanos. Glorioso, majestuoso. Esto es el Evangelio. Dios es justo, hermanos. Alguien tendría que pagar por nuestras transgresiones. Y en ese amor tan excelso e incondicional nos amó al punto de dar a su propio Hijo desde antes de la fundación del mundo por nosotros. No importando quiénes habríamos de ser, Él se entregó incondicionalmente por nosotros, escogió salvarnos y escogió venir personalmente ¿a qué? A hacerlo. Y esto nos lleva entonces a otra pregunta. Ya le puedo cambiar, ¿verdad? ¿Dios es injusto al hacer esto? Porque lamentable y tristemente algunos escuchan la doctrina de la elección, la rechazan, teniendo como argumento que si Dios escoge solo a algunos para salvación, entonces Dios no es justo. Pero mis amados hermanos, como hemos estado hablando desde el principio, este no es un tema de justicia, este es un tema de misericordia. Porque recordemos, el hombre no está frente a su creador como una persona inocente. No, está frente a su creador como un criminal por su propia voluntad que merece castigo. Nadie busca a Dios. Al contrario, el ser humano odia a Dios y a su santa ley. Entonces, como dice aquí la pantalla, si exigimos que se haga justicia a todos los seres humanos, sería justo que todos recibiesen el infierno que tanto buscan al amar su pecado y odiar a Dios. Eso sí sería justicia. Pero Dios, hermanos, quiso mostrar su misericordia y escogió a una innumerable multitud para rescatarles de su pecado y la condenación que les esperaba. Y ojo, eso no significa que Dios sea injusto. Bueno, lo que Dios les da a los que van al infierno es justicia. Y de este lado, bueno, pues no es justicia. Decimos, es misericordia. Es un error decirlo de esa manera. Porque para que a estos Dios les diera misericordia, alguien tuvo que pagar. Y no lo hizo, dice el texto aquí, pasando por alto sus pecados. Bueno, me hago de la vista gorda de estos. No. Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda. ¿Se da cuenta? O sea, ¿en qué momento Dios es injusto? Ninguno. Dios es justo en todo momento. Por eso se acuerda lo que dice aquel versículo tan famoso. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo. A ver, ¿por qué? Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si lo justo sería que darnos castigo. Ojo, Dios es justo al perdonarnos porque alguien ganó el perdón de nuestros pecados. Alguien ya pagó por nuestra deuda. ¿Se da cuenta? En todo momento Dios actúa ¿con qué? Con justicia. Dios no está obligado a salvar a nadie. Nadie lo merece. Recordemos, ni siquiera buscamos salvación. Me gusta mucho aquella analogía que Paul Washer, ese pastor americano, hace acerca de en qué condición está el corazón del hombre. Dice, si Dios hoy abriera las puertas del infierno y dijera, ¿quién quiere salir? Lo único que tienen que hacer es doblar sus rodillas y confesar que yo soy el Señor. Blasfemarían el nombre de Dios y dirían, preferimos quedarnos en este lugar antes de que reconocerte a ti, quien nos mandaste a este lugar, como nuestro único Señor y Salvador. Tal es el corazón del ser humano.
No somos víctimas, hermano. Somos victimarios. Pero Dios, hermanos, quiso mostrar su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios será alabado por su justicia. Aquellos que van al infierno glorificarán a Dios en su justicia. Y aquellos que van al cielo glorificarán a Dios ¿en qué? En su gracia. O sea, cuando lleguemos al cielo no vamos a decir, ay, ¿qué hiciste para estar aquí? Ah, no, pues fíjate que yo era pastor en la iglesia y no. Vamos a estar alabando día y noche al Cordero, porque en realidad no merecemos estar ahí, merecemos estar ahí abajo. Pero Dios en su gracia nos va a tener ahí, por su misericordia y para la gloria de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad, hermanos, nos vamos a atrever a acusar de injusticia a Dios? Cuando Él, pudiendo dejarnos en la miseria de nuestro pecado y ceguera hacia la condenación, antes bien decidió salvarnos inmerecidamente. Como dice Romanos 9, 13 al 16. Romanos 9, 13 al 16. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque es misericordia la que Dios dio a Jacob, el impostor, el mentiroso. Es misericordia la que Dios da a pecadores incapaces de salvarse a sí mismo. Es misericordia. Él, por lo tanto, puede darla a quien Él plazca y debiese ser alabado por ello. Es misericordia y Jesús pagó el precio por ti y por mí para hacer posible esa misericordia hacia nosotros. La pregunta correcta no es ¿por qué juzga a algunos? Porque eso es justo. La pregunta no es por qué aborreció a Esaú, porque eso es justo. La pregunta es por qué amó a Jacob, por qué salva a algunos si no está obligado a hacerlo. La respuesta es por su misericordia. En lugar de hoy salir y preguntándonos, Señor, ¿por qué no aquellos? ¿Por qué no todos? La pregunta correcta debería ser, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Algunos dirán incluso, bueno, pero a los que Dios no escogió para salvación, pues no tendrían por qué condenarlos Dios. No pueden ser salvos porque Dios no los escogió. Grave error. Romanos también, capítulo 9, versículos 18 y 19. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿A poco no es a la conclusión que llegan algunos? Bueno, pues, si Dios ya determinó eso, ¿por qué nos echa la culpa, no? Error. ¿Qué responde Pablo? ¿Qué responde Pablo? Versículo 20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si los hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Al que quiere endurecer, endurece. Ahora, eso no significa que el mal provenga de Dios. Lo que Dios hizo con los hombres no escogidos fue dejarlos en su condición pecaminosa, voluntaria. Los pasó por alto a manera de juicio. Recuerden, ellos corrían hacia el infierno, aborrecían el camino de Dios. Dios lo único que hizo fue dejarles en esa condición y su propio pecado los endureció más y más.
ellos son responsables de su propia desgracia. Algunos dirán, hermano, pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Yo te pregunto, ¿hay gente que se pierde? Sí. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda o que no quiere la muerte del impío, revela una vez más el corazón tierno y misericordioso de Dios. Él no es un tirano que se regodea en el juicio hacia sus criaturas. Ja, 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 ja. No. Él es un Dios en gran manera misericordioso, pero también infinitamente justo. Cuando Él da la paga del pecado, Él no lo hace con crueldad, sino solo con justicia. O piensa en esto. ¿Qué sentiría si un ladrón, violador, asesino de mujeres, a causa de su amistad con el juez, este lo deja salir libre? ¿Qué sientes dentro de ti? Porque es que, injusto. Hermanos, los pecadores tienen que pagarla. Tienen que pagar el castigo. Un castigo que jamás serán, hermanos, aptos para pagar. Por eso pasarán una eternidad en el infierno. ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos ha librado, hermanos? Él desea el bien para sus criaturas, sin lugar a dudas. Hermanos, la salvación, Juan Calvino lo decía, está abierta a todos los hombres. Lo único que les separa es su propia incredulidad. El problema no está en Dios, hermanos. El problema está en el ser humano. ¿Sí me entiende? Pablo dice, no te puedes poner al tú por tú con Dios, porque el hacerlo demuestra exactamente lo que hemos venido diciendo desde el principio, que el hombre necesita urgentemente un cambio de corazón. ¿Sí me entiende? Dios quiso mostrar su gracia, Dios quiso mostrar su justicia, alabado sea Dios por ello. Él es Dios, hermanos, no nosotros. Él es eternamente sabio, nosotros no. Él posee un conocimiento ilimitado, nosotros no. Él es el Rey soberano, nosotros no. Él nunca peca, es santo, 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 nosotros no. Él es justo en todos sus juicios, nosotros no. Él es perfecto en misericordia, bondad y gracia, nosotros no. Debiésemos de callar y estar eternamente agradecidos. Dios sabía quiénes éramos. Dios sabía o sabe quiénes somos. Dios sabía quiénes seríamos y sin embargo nos amó. De tal manera que dio a su único hijo a favor de nosotros, pecadores. ¿Sí me entiende? Esto es lo que la Escritura llama, entonces, la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La soberanía de Dios. Mira, el canon de Dort concluye de la siguiente manera. Ya estamos terminando. Esta lección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras. Y puso a Cristo, también desde la eternidad, por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Solo Cristo, hermanos. Solo por gracia. Solo a través de la fe, hermanos. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Solo a Dios la gloria. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Dios, perdón, estoy en otra versión, un momento. Dios, otra vez, no se cambió, perdón. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En qué? En el amado. Es para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Es para que rindamos nuestra vida ante Él. Pablo, después de 12 capítulos de hablar de esta gloriosa gracia en la carta a los Romanos, concluye de la siguiente manera. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de Dios, que es el verdadero culto. ¿Cuál es la verdadera adoración? Vivir para Dios. ¿Crees que Él lo merece, hermanos? ¿Crees que su amor es suficiente para ganar tu atención, para ganar tu amor, para ganar tu devoción, para ganar tu tiempo? Hermanos, es tiempo, de verdad, de arrepentirnos de nuestra idolatría y de volver nuestro corazón y nuestra adoración a ese Dios que nos ha amado. Primera de Corintios capítulo 2, último versículo, perdón, Primera de Corintios capítulo 1, último versículo. Versículos 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Y apropiese esta palabra. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor Dios Todopoderoso, a ti rendimos hoy la gloria, el honor, Señor, y la alabanza, Señor. Te damos a ti, Señor, las gracias. Porque tal vez, Señor, algunos decían que no había esperanza para nosotros, Señor. Y lo decían con seguridad, porque tal era nuestra condición, Señor. Corríamos alejados de ti, Señor. Transgredíamos tu ley una y otra vez. Éramos pecadores, Señor. E íbamos, Señor, en contra de tu voluntad una y otra vez, Señor. Sin embargo, tú pusiste tu santa mirada, Señor. Tu limpia mirada, Señor, sobre nosotros. No lo merecemos, Señor. Señor, perdona si ha habido apatía en nuestro corazón, si ha habido indiferencia, si los problemas o las circunstancias de este mundo y esta vida, Señor, de alguna manera, Señor, han nublado, Señor, la majestad de tu gracia, pero que hoy, Señor, tu gracia pueda eclipsar toda debilidad, toda dificultad, todo pecado, Señor, y toda maldad, Señor. De tal manera que podamos rendir nuestra vida en adoración y devoción solo a ti, Jesús. Solo a ti, Señor, porque tú eres digno y no hay nadie como tú, Señor. A ti rendimos la gloria, Señor, la alabanza, la majestad, Señor. Que la gloria sea solo a ti
Y que, Señor, podamos siempre arrepentirnos a tiempo cuando estemos gloriándonos en otra cosa, Señor, que no seas tú, que no sea tu palabra, que no sea tu evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y